El cuerpo suele pasar por distintos escenarios que lo hacen sentir diferente y responder a ciertos eventos, que muchas veces uno simplemente no puede comprender. Estos cambios tienen una explicación lógica, y la circulación sanguínea es una de ellas. Sin desviarnos mucho de este tema, en este video se comprenderá qué es la presión arterial, qué es la hipertensión, causas de la hipertensión, enfermedades ocasionadas por hipertensión y por qué es muy importante que fuera de los ámbitos de medicina se tenga presente. Usted entienda el concepto de forma general y además sea accesible para cualquier persona, por ejemplo en el ámbito de tomar la presión. No sin antes recordarles que para este punto tomo en cuenta que ya sabemos que nuestro cuerpo se encuentra conformado por un gran número de vasos sanguíneos, como lo son las arterias, venas y capilares. Entonces, entrando de lleno al tema, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial, en pocas palabras, es la fuerza que hay en la sangre. Esto se debe a que hay un constante movimiento de esta y por ello le da el nombre de circulación, la cual se encuentra en las paredes de las arterias, puesto que cada vez que el corazón late, bombea sangre. Esta es empujada para que vaya a diferentes regiones de nuestro cuerpo. Bien, ahora que ya sabemos que la sangre viaja como un medio de circulación en nuestro cuerpo, con una determinada fuerza ejercida en él, ¿por qué se realiza esto? ¿Por qué realiza esto nuestro cuerpo? Bien, esto lo hace con la finalidad de aportar oxígeno y nutrientes a los órganos. Recordemos que la presión arterial se mide por un baumanómetro, el cual te dará un resultado expresado en milímetros de mercurio, que sí sé que se ocupan diferentes nombres al medidor de presión, como por ejemplo tensiómetro, pero para la vieja generación entenderán que me estoy refiriendo a este. La presión arterial se expresa en dos números, como por ejemplo 120/80 milímetros de mercurio. Este es el valor base de la presión arterial. ¿Qué quiere decirnos esto? El primer número es el sistólico, es la presión cuando late el corazón. El segundo número es el diastólico, es la presión cuando el corazón descansa entre latidos. ¿Qué pasa cuando estos valores son ligeramente elevados? Realmente muchos otros videos se equivocan porque el hecho de que supere los valores ligeramente de 120/80 no significa que ya eres hipertenso, ya que para eso es necesario que se realicen varias tomas al día, en un intervalo de 6 horas. Para ello es muy importante que el paciente esté en reposo aproximadamente de 5 a 10 minutos, saber si acabo de comer por cierto tiempo cuando llegó al consultorio, que se tiene que esperar 30 minutos, si consumió bebidas energéticas, incluso tiene que esperarse 1 hora. Si tú tomaste la presión arterial sin tomar en cuenta estos aspectos, encontrará elevada esta presión arterial. Así que para llegar al diagnóstico de hipertensión es necesario que se tomen varias muestras. A continuación mostraré una tablita en donde se encuentran más a detalle los valores de presión arterial normal, la presión arterial alta, la presión arterial en donde consideramos que esta es hipertensión y por último la crisis de hipertensión, que como podrán verlo en esta imagen que fue obtenida de la Asociación Estadounidense del Corazón, nos muestran los valores muchísimo más elevados que el anterior. La presión sanguínea también dependerá de dos factores importantes. Uno es el gasto cardíaco, que en resumidas cuentas es la cantidad de sangre que expulsa nuestro organismo, y otras serán las resistencias vasculares periféricas, refiriéndonos, como su nombre lo dice, la dificultad que opone un vaso sanguíneo al momento en el que está pasando la sangre. ¿Qué pasa si esta resistencia vascular aumenta? Bueno, lo que aquí pasaría es que ocasionaría que el flujo de sangre disminuye y por el contrario, cuando la resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo aumenta. Si es más fácil de recordar para ustedes, pueden utilizar esta fórmula que represento aquí, en donde la presión arterial, o también conocido como tensión arterial, es igual al gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. El más principal aquí es el ataque cardíaco, pero también en unas ocasiones puedes sentir síntomas, por ejemplo cefalea, que es el dolor de cabeza, tinnitus, que es un zumbido interno, y fosfenos, que es la sensación de ver manchas luminosas. Quizás no sea el primero ni el último en decir que podemos hacer una analogía con una tubería de agua para simular la presión arterial. El tubo es la arteria o una vena. El agua de este tubo es la sangre. Entonces, la sangre va a llegar a una gran presión a diferentes órganos con cierta velocidad. Si eres una persona hipertensa, entonces tu sangre viajará más rápido. Por ejemplo, mencioné en este video que están viendo que hay factores que ocasionan que haya un daño en la retina. La hipertensión también es una de ellas, debido a que ocasionará que tengas problemas en la vista por el daño de estos pequeños vasos sanguíneos.
Si hay un mayor aumento del gasto cardíaco, también puede evolucionar a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, aquí habría un daño en las válvulas, en las arterias coronarias, que ocasionaría alguna isquemia o posiblemente algún infarto. Entonces, ya vimos qué factores son los que influyen, cuáles son las causas, un poco de su fisiopatología. Ahora, veamos un punto muy importante que es el cómo se debe tomar la presión arterial. Bueno, es importante que el brazo esté a la altura del corazón, en una superficie plana, preferentemente una mesa. Se debe descubrir el brazo y buscar el pulso braquial, ya que una vez lo encuentres, considera que debes cubrir al menos un dedo al momento de poner el brazalete. Estamos hablando aquí de tomar la presión arterial de modo manual, ya que también existe el modo digital. Pero siempre es más recomendable utilizar el manual. Siguiendo estos puntos básicos podrás tomar correctamente la presión. El primer punto importante para tomar correctamente la presión es que hay que notar que no solo es el hecho de tomar la presión en el momento en el que nosotros querramos. Es por eso que cuando se toma la presión es muy importante saber el momento en el que éste se toma, puesto que aunque sea una correcta toma, pero no se realizó en el momento inadecuado porque el paciente acabó recién de comer, modifica la presión arterial verdadera. O cuando llega al consultorio corriendo o después de haber realizado alguna actividad física, el resultado no será el verdadero. Y por último, pero no menos importante, es el consumo de sustancias inadecuadas, que no puedo nombrar pero que aquí estarán viendo porque YouTube me censura. Y por supuesto, también aquí podemos incluir medicamentos. Por eso es muy importante que en la historia clínica se pregunte si consume algún medicamento, para tener en cuenta y una explicación del por qué tiene esa presión arterial. Una persona. El puesto número 1 y quizás el más conocido son los antiinflamatorios, no esteroideos, también conocido como AINES. Ejemplo de ello es el ibuprofeno o el Voltaren. Ya ni mencionemos los corticoides, que son medicamentos que aumentan la presión arterial. Entonces, es por eso que para mayor seguridad, el mejor momento en el que podemos tomar la presión es el momento en el que nosotros nos levantamos. Desde un punto de vista del sistema endocrino, una hormona muy importante es la vasopresina. El exceso de una hormona llamada aldosterona, otra llamada cortisol, todas estas son responsables de que el organismo empiece a subir también la presión. Cuando el riñón de hecho está mal, la presión sube, debido a que debe mantener adecuadamente el volumen de los líquidos extracelulares. Incluso hay marcadores como la creatinina que te va a decir cómo se encuentra tu riñón. El uso de un diurético es el primer remedio contra la hipertensión, aunque hay muchísimos más. Pero en resumidas cuentas, el funcionamiento de los fármacos será reducir el gasto cardíaco mediante la inhibición de la contractibilidad o disminuyendo la presión del llenado. De esa manera, relaja los vasos de resistencia. Y como expliqué en su fisiopatología, este punto es muy importante cuando hablamos sobre la hipertensión. Podemos utilizar una variedad de medicamentos, por ejemplo, en base a su mecanismo de acción, como lo son los diuréticos, en donde actúa a nivel de los túbulos, en riñón. Los simpático-miméticos, que actúan a nivel del corazón. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina. Los bloqueadores del canal de calcio, que actúan en el endotelio vascular, provocando vasodilatación. Es un sistema periférico. Los bloqueadores de canal de calcio, que evita la contracción del músculo. Y por supuesto que es muy importante que en casos de hipertensión arterial el paciente tenga en cuenta varios cuidados, como por ejemplo tiene que realizar ejercicio regularmente, llevar una dieta saludable, reducir el consumo de sodio en su dieta, limitar las cantidades de sustancias que no son adecuadas que ésta las consuma y también reducir el estrés. Bien, entonces estos son los puntos más importantes sobre la hipertensión. Para el próximo episodio, si veo que se ha apoyado este video, continuaremos, pero esta vez enseñando la importancia de los medicamentos antihipertensivos en la práctica, ya que como son muchos, no me alcanzaría para hablar de todos en este video. Entonces, sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.